La clase de hoy es sobre los 4 niveles de ser hijo de Dios y esto está relacionado con la identidad. Entonces, los 4 niveles que vamos a hablar, el primero es reconocimiento del Padre, cuando el Señor nos reconoce como hijos de Dios. El segundo es cuando el enemigo, Satanás, reconoce que eres hijo de Dios. Y el tercero es cuando el hombre reconoce que eres hijo de Dios. Y la cuarta es cuando la creación, cuando manifiestas tu identidad, el ser hijo de Dios a la creación. Entonces vamos a Romanos 8:19 y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y dice en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces tenemos que volver a esa base de que ser hijos de Dios nos da como esa autoridad, esa disponibilidad para escuchar la voz de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. O sea, no somos hijos porque confesamos y declaramos la oración de fe, sino porque somos guiados por el mismo Espíritu que nos llevó ante el trono de Jesucristo. Entonces tenemos que empezar a entender que mis ovejas oyen mi voz. Todos los que han recibido a Jesús oyen la voz del Padre, no tienen por qué esperar a que un profeta venga a que les hable. Cuando un profeta viene a hablar a sus vidas, tiene que venir a hablar como confirmación de lo que el Señor ya te ha revelado a ti. Entonces, como ovejita, como oveja, tiene que tener claro que mis ovejas oyen mi voz. Podemos escuchar la voz de Dios. Dice que en Mateo 3 Jesús fue bautizado y quiero que note que Jesús fue guiado en 4 áreas que probaron su identidad. El ser hijo de Dios. Entonces nuestra identidad tiene que ser probada. Dios no nos está probando para después confiar en nosotros. Dios primero confía en nosotros y luego nos prueba. Por eso es que la Biblia dice en Mateo 3:17, este es mi hijo a quien amo y en él me complazco, mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces luego Jesús fue llevado al desierto a ser probado y juzgado por el enemigo. Entonces quiero que miren aquí primero cómo el Señor primero dice, mi hijo amado en quien me complazco. Eso el Señor hace con nosotros. Antes de que venga la prueba, el Señor ya se complace con nosotros. El Señor ya nos ha amado. Por eso, aunque fallemos, esto es algo que tenemos que entender como hijos, que aunque pasemos por la prueba, el Señor no nos va a dejar de amar menos y aunque fallemos la prueba, el Señor ya se ha complacido con nosotros. Entonces, nunca experimentaremos la plena autoridad de nuestra identidad hasta que lleguemos a estos 4 niveles o dimensiones de ser hijos de Dios. Y todo esto es bíblico. Y vemos que todo esto, Jesús pasó por todo esto. Dice en primera de Juan, no, Juan 1:2, pero a todos los que creyeron y le aceptaron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, convertirse en un hijo de Dios no sucede en un solo nivel, no sucede simplemente que aceptas a Jesús y ya te conviertes en un hijo. Bíblicamente y proféticamente, convertirse en un hijo ocurre en 4 niveles y muchos en el cuerpo de Cristo están contentos en el primer nivel y nunca progresan a los otros niveles de ser hijos de Dios. Entonces vamos a el primer nivel. El primer nivel de ser hijo de Dios, o sea, de identidad, es reconocimiento del Padre. Cuando el Padre te reconoce como hijo o lo que llamamos cuando eres nacido de nuevo. Recuerda lo que Jesús dijo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y luego dijo que si no naces en espíritu y agua, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, muchos de nosotros estamos en este nivel, en el nivel 1, en el que decimos, nací de nuevo, le entregué mi vida a Cristo, soy salvo. Y dice que cuando le damos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo se convierte en el testimonio y el sello de nuestra salvación. Él es la evidencia de que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo. Entonces el Padre nos mira y dice, estoy complacido, este es mi hijo. Entonces cuando tú recibes al Espíritu Santo, cuando tú aceptas a Jesús, el primer nivel es que eres reconocido por el Padre, así como con Jesús. Y el Padre te dice, estoy complacido, este es mi hijo, te lo está diciendo a ti. Y Jesús llega a este lugar donde quiere ser bautizado por cual el Bautista
¿Y qué pasa? Que los cielos se abren y escucha al Padre decir esto: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace en ti antes de probarte y Él está complacido contigo, no por ti. Él está complacido, es decir, contento, satisfecho contigo por Jesús. Y esto es lo que llamamos el favor inmerecido, la gracia de Dios. Se te ha dado acceso inmerecido ante el trono del Padre y por lo tanto tú eres su hijo, pero solo porque eres un hijo no significa que seas un hijo manifestado. Entonces este es el primer nivel, cuando aceptamos a Jesús, y yo quiero que se empiecen a analizar, que se analicen ustedes mismos en qué nivel están. El primer nivel, ya lo hemos dicho, cuando el Padre nos reconoce, cuando somos nacidos de nuevo, cuando aceptamos a Jesús. Y el Espíritu Santo viene como esa manifestación y el Padre automáticamente nos reconoce como hijos. Y el Padre ya se ha complacido, es decir, está contento y satisfecho con nosotros, aunque fallemos. Esto es algo que tienen que entender porque muchas personas fallan y se condenan que el Padre no. Antes de que tú hayas fallado, el Padre ya está complacido, ya está contento contigo. El segundo nivel de ser hijos de Dios es cuando Satanás, es cuando las tinieblas, cuando el enemigo reconoce que eres hijo. Dice que mientras Jesús, o sea, mientras Jesús es llevado al desierto para ser probado y juzgado por el enemigo, Jesús pasa de haber sido reconocido a ser probado. Y no es suficiente que Dios sepa que eres un hijo, porque puedes ser un hijo y no tener autoridad en el reino de las tinieblas, porque si simplemente abrazamos el mensaje de gracia, que es un favor inmerecido, no entenderemos que Satanás, cuando se trata de su reino, tenemos que demostrar que somos dignos del favor inmerecido que hemos recibido de Dios. Eso significa que Satanás no nos concede la misma gracia que Dios nos concede, y significa que tenemos que ser probados. Entonces, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser probado por el enemigo, la Biblia dice que el enemigo dijo en Mateo 4:3, si eres el Hijo de Dios. No dijo si eres profeta, si eres pastor, si eres apóstol. No, el qué fue lo que dijo. Él dijo, si eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo nos desafía sobre la base de quienes pensamos que somos. Ni siquiera nos desafía, o sea, el enemigo te va a desafiar a ti, no en relación a cómo tú te ves, sino en relación a cómo el Padre te ve. Él no te va a desafiar sobre la base de quiénes dicen los hombres que somos, sino sobre lo que Dios dice que tú eres. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que nos veamos como hijas e hijos, porque esto es precisamente lo que el enemigo vino a desafiar, nuestra identidad. Y esto mismo fue lo que pasó con Adán y Eva, que el enemigo lo primero que hizo fue a desafiarles la identidad. Entonces, al Jesús ser probado en el desierto y al enemigo venir otra vez a tentarle la identidad, diciéndole si eres hijos de Dios, Jesús ahí estaba restaurando lo que el primer hombre, Adán, fue tentado y rompió. Entonces Jesús vino a restaurar todo eso, ¿no? Entonces Satanás, quiero que entiendan algo, Satanás no teme a los apóstoles, él no teme a los profetas, ni a lo bueno que tú eres liberando a la gente, ni a cuántos principados y espíritus conoces. Satanás tiene miedo de los hijos de Dios manifestados. Y esta es el último nivel, cuando tú ya eres un hijo manifiesto. Cuando me convierto en hijo de Dios, me manifiesto en el cielo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando me convierto en un hijo manifiesto del reino de las tinieblas, adivinen que el reino de las tinieblas se ve obligado a respetarme, a reconocerme, y desde ese lugar de autoridad obtenemos autoridad sobre las enfermedades, obtenemos autoridad sobre las ataduras de otras personas. Entonces el Señor usa al enemigo, Dios usa al enemigo para moldear a Jesús. Así que Dios en su protocolo permitirá que los principados, que los demonios ataquen a un hijo manifiesto más fuerte, a un hijo manifiesto con autoridad más fuerte en nombre de la nación. Entonces esto pasa mucho, por ejemplo, con las personas que ya tienen un nivel como más alto, que son ya hijos manifiestos, que tienen autoridad. Entonces muchas veces
este profeta, esta persona va a sentir como un peso muy pesado, por ejemplo, sobre la nación, como que se le permite vivir en carne propia lo que la nación está pasando. Por ejemplo, si la nación está lidiando con inmoralidad sexual y todo esto, la persona de repente va a empezar a sentir como que está lidiando con eso, pero por eso tenemos que identificar si realmente eres tú lidiando con eso o si realmente el Señor te está mostrando la nación, lo que la nación está pasando para que desde un punto de autoridad pelees y luches por tu nación, pero este ya es el último nivel del que estamos hablando. Entonces, Dios usa al enemigo para moldear a Jesús y también él usó al enemigo para moldear a Job. Él usa al enemigo también, Dios usa al enemigo para definir también, para moldear también a Pedro. Entonces vemos que qué es lo que el Señor, qué es lo que Dios está tratando de hacer, es demostrar la identidad en ellos y demostrar que ellos son hijos. Entonces vemos en el libro de los Hechos que Pablo estaba echando fuera demonios. ¿Por qué? Debido a que se manifestó como un hijo ante el Padre, se manifestó también como un hijo en el reino de las tinieblas. Y la Biblia dice que cuando Jesús pasó la prueba, Satanás lo dejó y Jesús entró en el templo y los demonios decían, ya sabemos quién eres. Dios puede reconocerte como hijo y saber quién eres y los demonios no reconocerte. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender, que el hecho de que seas un hijo de Dios, de que seas reconocido por el Padre, no significa que las tinieblas te reconozcan. Es por eso que no vemos a Jesús expulsando demonios antes de ser reconocido como un hijo. El primero fue reconocido como un hijo, luego fue probado y cuando pasó la prueba, los demonios, las tinieblas empezaron a reconocerlo. Entonces, lo que les decía antes de Pablo, Pablo estaba echando demonios en Hechos 19:13 y algunos judíos trataron de imitar lo que Pablo estaba haciendo, entonces intentaron imitar los resultados sin el sacrificio, intentaron echar fuera demonios sin tener esa revelación y esa autoridad del Padre. Entonces, este grupo de judíos podrían haber sido conocidos por el Padre, podrían haber sido reconocidos por el Padre, pero ¿qué pasó? Que no fueron reconocidos en el reino de las tinieblas. Y recuerda que la tierra dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos y las hijas. Entonces los demonios dijeron, oye, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, pero ¿quién eres tú? Y dice que los demonios los golpearon y que ellos fueron golpeados por los demonios porque las tinieblas no lo reconocieron, o sea, el reino de las tinieblas no reconocieron la autoridad de ellos, que ellos eran hijos de Dios. Entonces, si notas que después de que Jesús fue tentado, donde quiera que él iba, los demonios decían, te reconozco, sabemos quién eres, porque ya había pasado el primer nivel que era reconocido por el Padre, reconocido por el cielo. El segundo, ya cuando fue tentado, pasó por el desierto, salió y las tinieblas lo empezaron a reconocer. Ya había sido reconocido por el Padre, por las tinieblas. Y el tercer nivel es cuando el hombre reconoce que eres hijo de Dios. En el primero, el Padre te reconoce. En el segundo, las tinieblas te reconocen y ven la autoridad que hay en ti. Y en el tercero es cuando el hombre empieza ya a reconocer que, wow, hay algo en ti, hay algo en ti. Reconoce que ya eres hijo de Dios. Entonces, muchos cristianos yo veo que quieren estar en este nivel y dicen a Dios, quiero ser conocido en las naciones, ¿cuándo va a comenzar mi ministerio? Señor, ¿cuándo voy a empezar a predicar en un púlpito que no sé qué? Y este fue el tercer lugar para Jesús. Su primer lugar fue Dios, quiero ser y anhelo ser reconocido por ti. El segundo fue Dios, quiero ser conocido en el reino de las tinieblas. Y el tercero fue cuando la gente comenzó a reconocerlo a él y su autoridad y sin que él se auto diera como a conocer instantáneamente. Cuando tú eres reconocido por el Padre, por las tinieblas, el hombre va a ver eso. Tú no tienes que promoverte, tú no tienes que subirte a un púlpito, porque el Señor te colocará ahí cuando sea el momento oportuno y cuando hayan pasado estos niveles. Entonces vemos en Mateo 16:15 que dice Jesús,
pero ¿quién decís que soy? Y Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde ese momento de la revelación, Jesús fue reconocido por los hombres. Así que primero fue reconocido por Dios, luego por las tinieblas y por Satanás, y fue probado, y luego fue reconocido por el hombre. Entonces es importante que no queramos subirnos a un púlpito, que no queramos ser reconocidos por el hombre, forzar eso antes de tiempo, porque el Señor lo hará a su debido tiempo. Y como vemos con Jesús, hay pasos que él siguió, fue reconocido por Dios, fue bautizado, fue llevado para ser tentado en la identidad. Una vez que pasó la prueba, ¿qué pasó? Que ya fue reconocido por las tinieblas, y una vez que él ya empezó a echar fuera demonios y todo eso empezó a ser reconocido por el hombre, ya el hombre reconocía que dentro de él había una autoridad. Y el cuarto nivel de ser hijos de Dios es cuando manifiestas tu identidad, el ser hijo de Dios a la creación. Y por eso es que vemos en Romanos 8:19 que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es hermoso, o sea que el último nivel es cuando tú manifiestas tu identidad, cuando tú manifiestas el ser hijos de Dios a la creación. Cuando la creación te reconoce que tú eres un hijo de Dios y se somete a ti. Y este nivel es cuando las personas comienzan a ordenar que cambie el clima, las personas que pueden controlar los átomos, las partículas, las personas que pueden controlar la creación, los animales, las personas que pueden hablar con la creación y ver cómo se alinea, las personas que pueden controlar los huracanes, que pueden controlar todo tipo de tiempo, todo eso, este es en este nivel. Y vemos esto cuando Elías declaró que llovería y luego ordenó al cielo que lloviera. También lo vemos en Marcos 4:35-41, cuando Jesús estaba en la barca y ¿qué hizo? Él ordenó que la tormenta se detuviera. Y los discípulos dice que estaban aterrorizados y dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Y vemos que Jesús aquí ya era un hijo manifestado de Dios. Y en este nivel de identidad, de ser hijos de Dios, la creación no tiene más opción que responder a tus órdenes. Así que primero, ¿qué tenemos que hacer? Darle la vida a Jesús, o sea, dale tu vida a Jesús si no lo has hecho. Segundo, pídele al Padre que te ayude a superar esas batallas por las que estás pasando en este momento para que puedas pasar tu prueba, y recuerda que como lo hizo Jesús, debe superar su prueba con la palabra. Si has estado en la misma batalla durante años, es porque no has usado tu espada para vencer a ese gigante. Cuando el enemigo te habla al oído o a tu mente, o sea, tenemos que decirle, no, alto, yo soy hijo de Dios. Y si ves que en cada prueba, el enemigo viene a probar tu identidad, ya sean las finanzas, ya sea con la enfermedad, ya sea en tu hogar, el enemigo siempre va a venir. Si eres hijo de Dios, porque estás en pobreza, si eres hijo de Dios, porque esta enfermedad, si tú eres hijo de Dios, si tú oras tanto a tu Padre porque tus hijos están en las drogas, porque tu familia está destruida, todo el enemigo lo que viene a usar es para probar tu identidad. Entonces, si tú estás transicionando del nivel 1 a 2 y estás siendo probado por el enemigo por la identidad, ahí es cuando tú tienes que hacer como Jesús, hijo, yo soy hijo de Dios, el Señor ya está complacido conmigo y mi Padre me lo ha dicho, lo ha prometido, y él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces ahí es cuando tú tienes que tomar la autoridad, decirle al enemigo, yo soy hijo de Dios, el Señor lo va a hacer. Entonces cuando ya pasas la prueba de ser tentado en tu identidad, ¿qué pasa? Que ya pasas a ser reconocido por las tinieblas, y las tinieblas ya teme y reconoce que hay un hijo de Dios. Y yo les quiero contar un testimonio. Esto fue no el año pasado, el anterior, el 20, en el 2019 yo me metí en un ayuno y yo me sentí que yo tenía que hacer este ayuno porque yo quería estar más cerca de Dios, y hice un ayuno por 6 días de agua. Y yo le pedía mucho a Dios la identidad, porque yo llevaba muchos años luchando con la identidad. Entonces yo quería, y yo caía, o sea, venía
y volví a caer y siempre era como esa lucha con la identidad, con las pruebas y no sentía como que era capaz de levantarme al 100%. Entonces me metí en ese ayuno guiada por el Espíritu Santo y me acuerdo que el Señor me dio un sueño como en el segundo día y me dio sueño y yo me vi en la cama y a los pies de la cama había una sombra negra. Entonces yo empecé a decir, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, todo eso y no pasaba nada, la sombra seguía ahí como a los pies de mi cama. Y entonces, y yo sentía como que la boca mía estaba pegada cuando yo intentaba decir que yo era hija. Yo podía decir el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, todo lo que se nos ha enseñado cuando tenemos miedo y la sangre de Jesús me cubra. Todo eso lo empecé a decir, pero cuando quería decir soy hija de Dios, sentía como que mis labios estaban pegados. Y cuando de repente yo empecé a gritar, soy hija de Dios, cuando realmente abrí la boca y grité, de repente entró por el cuarto una luz y esa sombra desapareció. Y yo me desperté al día siguiente como teniendo la revelación, soy hija de Dios. Wow, soy hija de Dios, como que por fin tuve la revelación, no ya por oír, no solamente por leer soy hija de Dios, sino que la revelación se hizo en mí y pude entender, wow, soy hija de Dios. O sea, el enemigo no va a venir a moverme, no va a venir a traer cosas a mi vida, mentira, engaño, porque yo ahora sé que soy hija de Dios. Entonces, desde ese momento yo siento que fue como que el Padre también llevándome como a otro nivel también en autoridad, ¿no? Entonces, en el tercer lugar que decíamos es cuando manifiestas que tú eres hijo de Dios, al reino de Dios, al reino de las tinieblas, y la gente comienza también a reconocerte cuando las personas, los hombres te empiezan a reconocer. Y decíamos que no necesitas ni promocionarte, ni llamarte profeta o pastor, porque la gente empieza a reconocerte. Entonces, tú tienes que comenzar a declarar tu día, tienes que comenzar profetizando al viento y entonces tú verás que hay un cambio, porque solamente en este nivel, no solamente tú estás controlando el viento físico, pero también el espiritual, cuando tú empiezas a querer hablarle al viento espiritual, a todo ese viento contrario que viene a tu vida. Entonces ya hay como un tipo de nivel también en este nivel. Entonces ahora quiero, después de que hemos visto los 4 niveles, el primer nivel cuando el Padre te reconoce, el segundo nivel cuando las tinieblas te reconoce, el tercer nivel cuando el hombre te reconoce y el cuarto nivel cuando la creación te reconoce y como que se sujeta a ti. Entonces yo quiero ahora que quiero mostrarles o decirles las 7 cosas que una persona debe de aprender. O sea, cuando tú ya estás en un nivel alto, en un nivel de guerra alto, que aprendas estos 7 pasos que un cristiano normal probablemente no hará, porque como decíamos, la mayoría de los cristianos se encuentran en el primer nivel y no se han dado cuenta, no han transicionado al segundo nivel ni al tercer nivel. Entonces yo veo como que muchos cristianos están estancados en este nivel. Entonces lo que deberíamos de estar haciendo es que las personas proféticas no solamente oran, las personas proféticas están alerta y oran. Las personas proféticas no oran en monólogo, sino en diálogo. En monólogo es que hablan y hablan y hablan y hablan, no, sino que se sientan a hablar con el Padre, hablan y esperan que el Padre responda. Hay un diálogo. Las personas proféticas son altamente sensitivas a la presencia y a la ausencia de Dios y necesitan esa presencia continua del Espíritu Santo. También las personas proféticas no van a la presencia de Dios sin su cuadernito de notas, sin su diario. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, el Señor te va a hablar y te va a mostrar cosas, y por eso es importante tener como un cuaderno para anotar todo lo que el Señor nos va diciendo. La persona profética no espera por la revelación, agresivamente y violentamente la arrebatan en oración y en ayuno. Es decir, tú no estás esperando ahí a tener la revelación, tú no le das la revelación a otra persona, si es un sueño,
una visión, tú no le mandas, por favor, interprétame esto. No, personas proféticas de alto nivel buscan agresivamente en oración. Por eso dices que los violentos arrebatan el reino, porque con esa violencia, con esa pasión, buscan esa revelación en oración y en ayuno. Entonces la persona profética también tiene que darse cuenta que el típico el horario de dormir va a ser interrumpido por este estilo de vida profético, porque ya no vas a poder dormir continuamente, sino que el Espíritu Santo te va a levantar a diferentes horas todas las noches. Entonces tu programa de dormir, tu horario va a ser interrumpido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más? Una persona profética disciplinada debe recibir revelación diaria. Todos los días tú debes de recibir revelación diaria. Y para mí una de las más importantes, el número, no me acuerdo ya por qué número iba, 8 o 9, es que los profetas... los profetas, las personas proféticas necesitan una experiencia de adoración constante para abrir el cielo. Ellos no entran, la persona profética no entra a la presencia de Dios sin adoración. La adoración es un estilo de vida, es un estilo de vida que es parte de la persona profética. Entonces, ¿qué más? Los beneficios de cuando estamos atentos, o sea, cuando ya hemos pasado estos niveles, cuando ya nos estamos adentrando ya a la guerra, que estamos en alto nivel, estos son los puntos para los que les dije antes para una persona profética. Ahora quiero que vean los beneficios de estar alerta. Los beneficios es que no vas a estar, o sea, no te van a coger desprevenido porque tú lo viste venir. El segundo es que tú vas a avisar a las personas de cuando veas algo venir. Entonces vas a crecer en influencia y en credibilidad, porque ahora no solamente el Señor te está mostrando cosas sobre tu vida, sino sobre otras personas. Entonces las personas ya te van a ver como influencia y te van a dar credibilidad porque ya el Señor te está usando con otras personas. Pero ¿cómo pretendes que el Señor te use con otras personas si no estás atento a lo que te dice sobre tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué más? Entonces, bueno, que por aquí tenía un montón. Pero entonces tenemos que entender, tenemos que estar alerta, tenemos que estar alerta todo tiempo, porque dice que el enemigo está alrededor nuestro buscando a quien devorar, acechando. Entonces, yo quiero ahora que ustedes se analicen y que miren a ver en qué nivel están de ser hijos de Dios. Están en el primer nivel cuando han sido reconocidos por el Padre, cuando están siendo tentados y están estancados, porque ahí es donde veo muchas personas que están estancadas en el primer nivel y no han podido pasar la prueba porque se les está tentando la identidad y no han pasado la prueba. Tienen que pasar la prueba con la palabra, sabiendo que tienen esa identidad. Yo digo que el mayor título que yo puedo tener no es que me llamen profeta, no es que me digan esto. Para mí el mayor título es ser hija de Dios, porque yo he entendido que el ser hija de Dios, o sea, el Padre me reconoce, las tinieblas me reconoce, el hombre me reconoce y la creación se sujeta también a esa identidad, a ese poder, porque ya no soy yo, sino que está Cristo en mí y todas esas personas, la creación, todo están viendo, las tinieblas están viendo a Jesús a través de mí. Entonces yo quiero que se analicen y que miren realmente si están en el nivel 1 y que le pidan al Padre cómo pueden transicionar al nivel 2 cuando las tinieblas. Entonces, cuando ya llegan al nivel 2, ya tienen esa identidad y ahí es cuando las tinieblas no pueden venir a tocar su vida porque le temen a un hijo, a una persona que sabe su identidad. Entonces de ahí transiciona cuando los hombres ya ven algo y dicen, wow, esta persona tiene algo. Entonces ya ahí el Señor nos posiciona en un púlpito
para que los hombres también reconozcan y ya vean que hay algo dentro de ti. Y el último nivel es cuando la creación, cuando ya tú das órdenes a la creación, cuando hay un huracán y tú te paras y tú reprendes, así como hizo Jesús, que él reprendió. Entonces ya tenemos esa autoridad. Entonces yo quiero que se analicen y que le pidan al Padre cómo transicionar. Si están estancados, que le pidan al Padre cómo pueden transicionar de un nivel a otro. Entonces quiero que entremos en un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tú vas a traer una revelación y un conocimiento, Señor, a tus hijos de quiénes son ellos, de esa identidad, Padre. Así que yo oro, Padre, para que los velos de sus ojos físicos y espirituales, ese velo sea rasgado, Señor, para que ellos puedan ver y entender quiénes son ellos en ti, para que ellos puedan entender, Padre, que el mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo, que no tienen que temer a las tinieblas, que aunque anden en valle de sombra de muerte, no temerán mal alguno, porque tú estás con ellos, Señor. Hoy yo te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú revelándoles aún en sueños, en visiones, Padre, y que les muestres, Señor, que tú eres su Padre, que ellos tienen identidad, que ellos pueden caminar en identidad, en autoridad, en poder, Padre, porque tu precioso Espíritu Santo habita en ellos, Señor, que ellos no tienen que temer a las tinieblas, no tienen que temer a ningún brujo, Padre, porque mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo, Padre. Así que te doy gracias, Señor, y yo declaro, Padre, que tú vas a levantar, Señor, unos hijos manifiestos que hasta la creación, Señor, van a reconocer que hay hijos manifiestos, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.